Estamos en el centro de Manhattan, en un hotel de 40 pisos, invadido durante una semana por más de 800 ajedrecistas de todas las razas y nacionalidades que han venido a disputar el Open de Nueva York, el torneo abierto más importante del mundo. Jugadores profesionales y aficionados de los 5 continentes se juntan aquí para disfrutar de la pasión del ajedrez desde muy temprano por la mañana hasta la medianoche. Para mí se trata de la oportunidad de jugar en una competición dura. Nunca me ha decepcionado. Si no he podido conseguir ningún premio, siempre tuve alguno de consolación. Mi trabajo siempre se ha visto recompensado. He jugado contra algunos de los más fuertes que estaban en mi categoría. Es difícil explicar con palabras lo duro que es este torneo. Es un gran torneo. Creo que constituye un conglomerado de jugadores de todo el mundo. Hay 20 jugadores de Rusia, 2 de Argelia, y todos los grandes maestros de Estados Unidos vienen aquí. Además, esa mezcla de maestros y aficionados es una combinación muy interesante. Es uno de los torneos más grandes. Es una especie también un poco de espectáculo, ¿no? Con el espíritu americano, ¿no? De hacer una cosa a lo grande, una cosa pues que atraiga a la gente, ¿no? Y sobre todo estos dos aspectos, ¿no? La gran cantidad de gente que acude a él, ¿no? De todas partes del mundo, de diversa procedencia y el espectáculo que es, ¿no? Ver las partidas ahí, no sé, yo qué sé, cuando acabas las partidas, pues la gente sigue jugando a rápidas y apuesta y esas son detalles que en otros Opens no se ven, ¿no? Y el autor, el alma mater de todo este tinglado, es un español, José Cuchí, que empezó con el Open de Nueva York en 1983 y todavía sigue haciendo felices a cientos de aficionados todos los años. Hace años empecé como aficionado en el ajedrez, primero como jugador, después cambié el giro y me convertí en organizador y se convierte en algo que es parte de mi vida hoy en día. Llevo ya 20 años haciendo, pero por supuesto me sigo haciendo la pregunta, ¿por qué? Y la respuesta la verdad es que no es fácil. Como es natural, me gustaría olvidar, y de hecho los olvido, los momentos duros, los momentos amargos que se pasan en todo torneo de esta magnitud, ¿no? Lidiar con 800 jugadores, o un número elevado de muchos países diferentes, con motivaciones diferentes, siempre crea innumerables problemas, a veces problemas que en el momento parecen terribles, pero efectivamente el tiempo lo cura todo y generalmente un par de meses o un mes después del torneo me olvido de los problemas y recuerdo las satisfacciones. Lo agradable es ver la calidad del torneo, ver que en un torneo abierto he conseguido atraer a los mejores ajedrecistas del mundo, que con frecuencia no participan en este tipo de competición, tener la conciencia de que el torneo ha obtenido una reputación en todo el mundo, curiosamente más en Europa que en Estados Unidos, por motivos muy diversos que sería muy difícil, llevaría mucho tiempo explicar ahora, y esto es posiblemente la satisfacción básica, que el motor que me lleva a seguir con esta empresa. Vamos a analizar un poco el método de destrucción de la defensa, que recuerda bastante al de desviación, solo que implica una mayor brusquedad o contundencia. Es un método muy empleado sobre todo cuando queremos evitar que el bando adversario reorganice sus piezas y las traiga hacia la defensa. Claro que la contundencia tiene un precio, sobre todo si la maniobra de desviación o de destrucción de la defensa implica grandes sacrificios. Entonces el precio es encima más contundencia para poder rematar la partida, decidirla rápidamente antes de que nuestra desventaja de material se vuelva claramente en contra. Este ejemplo es bastante fácil, pero contiene una trampa, bastante sibilina, por cierto.
Analizando un poco la posición de las blancas, que evidentemente tienen problemas, vemos que hay dos puntos de ataque, en F3 y en H3. Y la primera combinación, la más sencilla, parece caballo por F3, jaque, caballo por F3 y dama por H3, para seguir luego tomando el caballo de G3 con jaque, etc. Pero fíjense bien en el detalle. Después de caballo por F3, dama por H3, rey G1, esta dama, como ha desaparecido el caballo, queda clavada por la torre de H1 sobre el rey de H7. Por lo tanto, eso sería una trampa, eso no serviría para las negras. Sin embargo, si lo hacemos al revés, es decir, si primero destruimos el peón de H3 y de paso desviamos al caballo de G1 hacia H3, ahora este peón de F3 ha quedado indefenso. Y aunque el precio que hemos pagado era muy caro, ha sido nada menos que la dama, ha valido la pena porque caballo por F3 es jaque mate. No solamente ataca a la dama, sino lo que importa es que este rey no tiene ninguna casilla porque los dos caballos cubren todas. La contundencia ha sido realmente muy grande, pero la rentabilidad también. Alguna vez hemos hablado de los alfiles en fianqueto, aquellos que se colocan delante del rey enrocado en G7 o en G2, según hablemos de las blancas o de las negras. En este caso, esa pieza es realmente un superalfil. Aquí lo tenemos. Aparentemente se basta por sí solo para defender el enroque de las negras y además está contribuyendo mucho a un futuro ataque sobre el enroque largo de las blancas a base de avanzar los peones del flanco de dama, etc. Sin embargo, hay que fijarse en que tenemos abierta la columna H para las blancas y se deduce, lógicamente, que si destruyéramos a este alfil, el enroque negro quedaría muy débil, sería posiblemente la perdición de las negras. Y entonces no es difícil deducir cuál es la manera de destruirlo, aunque sea a un precio muy alto. Torre H8 jaque. Huelga decir que hay que capturar la torre. Y la otra torre también se sacrifica. Todo está bien hecho con tal de destruir a ese superalfil. Torre H8 jaque, no vale rey G7 por dama H6 mate, por lo tanto, rey por H8. Ahora entra la dama a H6 jaque, única, rey G8 y caballo F6 jaque mate. Las supertorres pudieron con el superalfil. Vamos a ver en acción al gran Anatoly Karpov en uno de sus mejores días. Esta partida corresponde a su enfrentamiento con el italiano Stefano Tatay, que jugaba con blancas en el torneo de Las Palmas de Gran Canaria de 1977. Si las blancas tuvieran un par de tiempos para poder enrocar y colocar, por ejemplo, el caballo en E3, su posición estaría más o menos bajo control. Sin embargo, mueven las negras, para quienes lo ideal sería al mismo tiempo abrir esta columna que ocupa la torre, la columna E, en rayos X sobre el rey blanco, y destruir esta pequeña pieza defensiva en E2, que es uno de los pocos baluartes que evitan que el rey blanco sea masacrado inmediatamente. Pues bien, eso se puede conseguir con una jugada de gran impacto, que es precisamente la que hizo Karpov. Dama D3, entregando la dama. Por supuesto, las blancas podrían optar por otras variantes en lugar de aceptar el regalo de la dama, pero tampoco se salvarían de la tortura. Por ejemplo, después de caballo E3, dama por C2, caballo por C2, alfil por B2 y la posición blanca se derrumba. Quizá convenga que ustedes congelen la posición y puedan comprobar en su casa estas pequeñas variantes que les estoy dando. En lugar, como digo, de aceptar el sacrificio de la dama, las blancas podrían, por ejemplo, capturarla con la suya, dama por D3, pero entonces después de E por D3 se amenaza este peón, habría que avanzarlo a E3, entonces E2 jaque, rey D2, esta torre da jaque en D8, rey E1 y después B por A3 y no se puede tomar con la torre porque torre por D1 es mate. Esta variante, por ejemplo, como es un poco larga, quizás mejor que la comprueben en casa. Vamos al grano. El caso es que Tatay tomó la dama en D3 a ver si por casualidad había algún fallo en los análisis de Karpov, cuya respuesta fue, por supuesto,
E por D3 jaque, rey D2, torre E2 jaque, rey por D3, se incorpora la otra torre al ataque, torre D8 jaque, esta torre está defendida por el alfil, por lo tanto no hay muchas jugadas, rey C4, torre por C2 jaque, rey por B4, y ahora una jugada realmente de clase magistral, un toque de distinción. Torre, esta torre y no la otra, a D2, con el fin de que ahora el rey blanco quede a la intemperie y sometido al ataque combinado de 4 piezas negras, las 2 torres y los 2 alfiles. Realmente no hay mucho que hacer, pero Tatay optó por este recurso de atacar el alfil con F3. Y siguió alfil F8 jaque, rey A5 y alfil D7. Ahora se han cortado estas 2 retiradas del rey y hay una amenaza bastante clara, que es, bueno, la más clara de todas es por supuesto que el alfil está atacado y habrá que hacer algo con él. Pero además está la amenaza de jugar alfil C5, quitándole esta casilla al rey, seguido de torre A8 jaque mate. Dadas las circunstancias, Tatay optó por abandonar, que seguramente era la jugada más razonable. Si tuviéramos que elegir una sola de las muchas virtudes que adornan a Anatoly Karpov, probablemente hablaríamos de su profundísima comprensión de la estrategia del ajedrez. Pero, como acabamos de comprobar, también posee una enorme fuerza táctica. No podía ser de otra manera, tratándose de uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Anatoly Karpov, soviético, le tocó la pesada tarea de recuperar el honor nacional. Fue campeón indiscutible durante 10 años, hasta 1985, tras convertirse en un héroe por derrotar al disidente Korchnoi. Su profunda concepción de la estrategia solo es comparable con la de Capablanca. Al igual que su sucesor, Kasparov, es sin duda uno de los mejores de todos los tiempos. Creo que Karpov es el primer campeón que combina diferentes cualidades. Creo que tenía mucho de Lasker, la grandeza psicológica de Lasker, la pureza de Capablanca y la inquietud de Botvinnik. Es un campeón que combina muchas cualidades de sus predecesores y creo que su dominio fue el resultado de su habilidad para sacar la máxima ventaja con un potencial mínimo. Creo que esta capacidad para jugar con los mínimos medios disponibles en el juego le ayudó a ser el primero durante un largo periodo de tiempo. Creo que su historial es muy impresionante y probablemente no tiene comparación en la historia del ajedrez. Karpov es el otro de los grandes K en el mundo del ajedrez. Es una leyenda y últimamente ya no es el mismo, claro, pero tampoco hay que olvidar que tiene 46 años en este momento y hace unos 10 o 20 años era muchísimo más fuerte que ahora. Y eso la gente no tiene que olvidarlo. Yo creo que para mí personalmente ha sido uno de los jugadores muy difíciles de afrontar porque su estilo siempre me ha sido muy difícil para mí. Karpov es uno de los mejores de la historia y parece que nos quedamos sobre todo con la palabra historia. Creo que sus resultados en la actualidad no son los que se esperarían de alguien como él. Pienso que él mismo lo sabe. Nos quedaríamos con el Karpov de los años 70 y 80. Pero como jugador de finales de los 90, no es tan admirable. El cambio desigual más frecuente que existe es el de la calidad.
la diferencia de valor entre una torre y un alfil o entre una torre y un caballo. Por supuesto, la torre vale más que una pieza menor, pero en muchos casos un alfil o un caballo bien centralizados son más valiosos que una torre pasiva. Y lo que también suele pasar con bastante frecuencia, pero esto ya en el terreno psicológico, es que el jugador que cuenta con calidad de ventaja piensa que tiene más ventaja de la que en realidad tiene, como ocurrió, por ejemplo, en esta partida, jugada nada menos que en 1913, entre Capablanca con las negras y Mieses, uno de los mejores jugadores de la época, con blancas. La realidad es que Capablanca en esta posición, si no está perdido, le falta poco. Tiene calidad de menos y Mieses podría haber cambiado las damas en C6 y después pues tal vez entrar con la torre en E7. Lo que ocurre es que tal vez Mieses pensó que después de dama por C6, B por C6, torre E7, alfil B6 protegiendo ese peón seguido de rey F8, no era nada fácil convertir esa ventaja de calidad en victoria. Dicho en pocas palabras, yo estoy segurísimo o casi segurísimo de que si las blancas las hubiera tenido, por ejemplo, Karpov en lugar de Mieses, Capablanca hubiera perdido esta partida de esa forma, porque la realidad, objetivamente, las blancas deben ganar. Mieses optó por seguir atacando y jugó torre de 5, evitando el cambio de damas. Y ahora vamos a ver cómo Capablanca, de una manera aparentemente sencilla, juega de forma magistral y va mejorando de forma paulatina la posición de sus piezas. Primero retira ahí la dama. Mieses sigue con su optimismo y juega F5, que tiene un lado bueno, sin duda, porque amenaza a F6, que sería realmente una mejora sustancial para las blancas y poco menos que un acta de defunción para las negras. Pero no es menos cierto que está debilitando las casillas negras, como ahora vamos a ver. Capablanca siguió con C6, ahora la segunda parte del plan es mejorar su estructura de peones centrales, torre D2, D5, dama F3 y ahora tercera fase del plan, alfil E7. El alfil cambia de flanco para al mismo tiempo defender el ala de rey y contribuir a un futuro ataque en el flanco de dama. Mieses dobló torres, alfil F6 y ahora lo razonable hubiera sido avanzar estos peones pero manteniendo la dama por detrás. Pero Mieses sigue pecando de optimismo, dama H5 y ahora se encuentra con un sutil plan por parte de Capablanca. Juega H6, G4 y rey H7, extraño pero muy eficaz. La idea es que ahora no vale H4 por G6 y la dama está encerrada, no tiene posible escapatoria. Por lo tanto, Mieses se da cuenta un poco tarde de que todo esto que ha hecho en realidad no ha servido para nada. Y entonces juega rey B1. Mientras tanto, Capablanca, con una lógica implacable, sigue mejorando la posición de sus piezas. Ahora juega C5. Y entonces, por fin, Mieses reconoce que se ha equivocado de forma implícita al jugar dama H3. Entonces, torre D8. Faltaba por mejorar aquella torre. Torre D1. Capablanca pasa al ataque. Mieses defiende la torre y ataca el peón de dama. Dama E4 jaque. Rey A1 y seguimos atacando. B5. Y ahora una cosa muy significativa. Mieses juega dama G2. Recuerden que todo esto ha empezado con un posible cambio de damas. Ahora es Mieses el que ofrece el cambio de damas, sin embargo Capablanca la rechaza. Una clara muestra de cuánto ha cambiado la posición. Dama A4. Y ahora no se puede tomar el peón de D5, porque si torre por D5, dama por D1, una combinación simple y eficaz. Así que las blancas no pueden hacer nada demasiado activo. Y las negras siguen atacando. D4, hay que tomar. Y ahora otro truco táctico que apoya la estrategia de las negras. No vale esta vez torre por D5, es bastante sencilla la combinación, por, alfil por B2, dama por B2 y entonces dama E4 jaque y esta torre ha quedado colgando. Se trata de desviar a esta dama de la defensa de la casilla E4. Por lo tanto, como no vale tomar en D5, Mieses jugó A3, pero esa es otra debilidad más. Dama A4 y ahora por fin las blancas toman en D5, pero esto ya no importa
porque ¿se acuerdan ustedes del concepto del punto de coincidencia de las piezas? Ahora este alfil de F6 y la torre de B8 coinciden perfectamente en su acción sobre B2. Estratégicamente la partida ya está perdida para las blancas. Hay que defender B2 y entonces el ataque negro va solo. C4, con la idea clara de jugar C3. Siguió dama G3, torre B3, todas las piezas entran como obuses, dama D6 para proteger a 3, pero en realidad, insisto, ya todo es accesorio porque las blancas están perdidas. C3, torre C2, este peón entra hasta la cocina, torre D3, y ahora una jugada muy elegante como toque final. Dama E4, no se puede tomar la torre en B3 por el jaque N1. Si rey A2, dama A1 sería mate. Mieses intentó una cosa más, torre D1, pero después de torre C3, aprovechando la clavada de la torre en C2, abandonó. En fin, una auténtica masacre, pero no lo olviden que esto empezó a partir de una posición en la que Mieses tenía calidad de ventaja, pero se confió en exceso. Un simple vistazo a estas piezas es suficiente para relacionarlas con la obra inmortal de Miguel de Cervantes. Tenemos a Don Quijote como rey, Dulcinea es la dama, Sancho Panza representa al alfil, los caballos son Rocinante y las torres, evidentemente, los molinos. Si yo tuviera que señalar a un ajedrecista especialmente quijotesco, dicho sea en el mejor sentido de la palabra y con todo el cariño del mundo, yo elegiría al ruso David Bronstein, subcampeón del mundo en 1951, cuando empató a 12 el histórico duelo contra Mikhail Botvinnik. Tuve el enorme privilegio de conocer a Bronstein y de convivir con él en algunos torneos. Un hombre realmente entrañable, un apasionado amante de la belleza, la buscaba incluso por encima de los resultados, como veremos ahora mismo, y un jugador maravilloso porque pertenece a ese reducidísimo grupo de lo que llamamos campeones sin corona, es decir, jugadores que merecieron el máximo título pero por diversas circunstancias no pudieron lograrlo. Bronstein disputó esta partida en 1965, era una época en la que él estaba todavía lleno de energía. Se trataba del campeonato de la Unión Soviética, él jugaba con negras y su rival era Bakulin. Bakulin jugó E4 y Bronstein jugó la defensa Caro-Kann, es decir, C6. Pero no nos engañemos, aunque esta defensa, puesta de moda en años más recientes, sobre todo por Anatoly Karpov, tiende hacia esquemas muy conservadores, el conservadurismo es un concepto completamente antitético con Bronstein, pero lo vamos a ver enseguida. D4, D5, caballo C3, D por E4 y caballo por E4. Aquí lo normal es la jugada alfil F5 o bien, como ha puesto de moda Karpov, caballo D7. Pero Bronstein evidentemente tenía otras ideas mucho más incisivas y juega caballo F6. Las blancas lógicamente toman el F6 para doblar un peón de las negras y las negras recapturan con el peón de G. Y merece la pena fijarnos en esta posición porque ya de alguna forma está definiendo lo que va a ser la partida. Al jugar G por F6, las negras abren la columna G para atacar un eventual enroque corto de las blancas, no solo con una torre colocada en G8, sino también con el peón que ahora está en H7 y que puede ser avanzado para minar ese enroque blanco. Por otro lado, eso quiere decir que las negras planean claramente enrocarse en el lado opuesto, en el enroque largo. Por su parte, las blancas lógicamente tienen una estructura de peones muy bien definida, armónica, y bueno, en principio no tienen grandes problemas ni debilidades. La partida sigue con alfil E3, alfil F5, dama D2, E6, las negras van preparando poco a poco el enroque largo, caballo E2, mientras las blancas desarrollan normalmente, caballo D7, caballo G3 atacando el alfil, alfil G6, alfil E2, las negras quitan la dama para poder enrocar cuanto antes, dama C7,
Ahora Bakulin toma una decisión delicada, tal vez errónea, aunque no estoy seguro. Juega en roque corto, lo cual quiere decir que al parecer no tiene miedo de que las negras le ataquen, como hemos dicho antes, por la columna G. Claro que también, al enrocarse en corto, las blancas planean atacar el eventual enroque largo de las negras en el flanco de dama. Pero igual hubiera sido bastante más sólido, en previsión de lo que pudiera pasar, enrocarse en largo. Pero en fin, el hecho es que decidió enrocarse en corto y que inmediatamente las negras jugaron H5. Siguiendo el plan que hemos señalado antes. Torre F de 1, H4, continúa el avance, se ataca el caballo, se mueve a F1 y H3. Para no abrir la columna H inmediatamente, lógicamente las blancas tienen que jugar G3. Fíjense en este peón de H3, es una cuña metida en el enroque blanco que va a jugar un papel bastante importante en el transcurso de la partida. Las negras, una vez establecida esa cuña, hacen el anunciado enroque largo. Las blancas ganan espacio en el flanco de dama y en el centro con C4. Bronstein bloquea eso con C5. Las blancas ganan espacio todavía más con D5. Y Bronstein sigue con su táctica de bloqueo en el centro para poder atacar cómodamente en el flanco de rey. Es un principio bastante establecido que para poder atacar en un flanco conviene antes bloquear el centro, con el fin de que el adversario no pueda contraatacar en el centro desde donde puede dominar todo el tablero. Ahora viene una jugada muy significativa. Bakulin juega torre A, C1. Yo no tuve el gusto de conocerle, pero me atrevo casi a asegurar que el carácter de Bakulin debía ser muy pacífico, muy tranquilo. Porque si no, en esta posición, él ya le hubiera dado marcha, le hubiera dado vidilla a la partida jugando inmediatamente B4, con la idea de que si las negras juegan C por B4, se avanza C5, se gana espacio y se hace que el ataque de las blancas también funcione. Porque como hemos visto hasta ahora, el ataque de las negras es en principio más fácil y sobre todo más rápido, que va a ser el factor crucial de esta partida. Bronstein de momento sigue con jugadas muy naturales, hace F5 y por fin Bakulin se da cuenta de que o hace algo de una vez o le van a freír por el flanco de rey. Entonces hace por fin B4. Bronstein juega alfil de 6, todo normal de momento. Y aquí hay otra decisión de Bakulin bastante discutible. Yo me atrevería a decir ya que esta es errónea. Juega F3 para sujetar un poco el avance de los peones negros, pero ya puestos creo que hubiera sido mejor jugar F4 y bloquear ese peón que ahora está en F5 de las negras. Las razones de esa afirmación las van a ver inmediatamente, porque a F3 Bronstein juega F4 y el ataque de las negras empieza a tener bastante consistencia. Como se ataca al alfil, se juega alfil de C2. Torre de E8, también una jugada muy natural, ocupando una columna que pronto se va a abrir, sin duda alguna. Y aquí Bakulin toma una medida preventiva, lleva su rey a H1 porque probablemente la columna G se va a abrir y por lo tanto no es un sitio adecuado para un rey. Efectivamente, Bronstein contesta con torre HG8, torre E1 y una jugada que seguramente muchos de ustedes, por no decir todos, adivinarían pronto porque es de sentido común. E4, hay que abrir las líneas lo antes posible. Para aligerar un poco la presión, Bakulin toma en C5 con el alfil. La partida continúa con caballo por C5, B por C5 y dama por C5. Aquí merece la pena pararse un momento, porque ya hemos dicho alguna vez que en ajedrez las reglas suelen tener muchas excepciones, y aquí tenemos una. Como principio general, no es bueno que una dama bloquee una cadena de peones adversarios, porque como la dama es una pieza tan valiosa, en cuanto la ataquen hay que moverla. Sin embargo, en este caso hay una excepción clara. Primero, porque no es nada fácil atacar a esa dama que está en C5, y además porque las blancas tienen otras preocupaciones más urgentes que quitar a la dama de ahí, como podremos ver enseguida. De momento, la dama ya está amenazando entrar en F2, que sería realmente molesto. Por lo tanto, Bakulin juega alfil de 1 para proteger esa casilla con la dama. Bronstein ahora empieza ya con la serie de finezas, aunque esto no es más que un pequeño aperitivo.
Alfil C7, por una parte, tiene la amenaza evidente alfil A5, que ganaría calidad, pero también alfil B6, que sería todavía mucho más molesta, porque amenazaría nada menos que mate en la casilla G1. Por lo tanto, las blancas encuentran un recurso bastante ingenioso, que es G por F4. De esa manera, por un lado, se habilita la casilla G3 para el caballo, que puede ser útil, pero sobre todo se habilita la casilla E3 para la dama, de manera que ahora a alfil A5 se pudiera jugar dama E3. Sin embargo, Bronstein tiene ideas bastante más profundas que esa, y lo que hace es directamente E3. Ustedes se preguntarán por qué ahora las blancas no toman el peón de E3 y juegan dama E2. Bueno, pueden analizarlo en casa. Hay básicamente dos variantes. Si caballo por E3, alfil por F4 es tremendamente molesta. Ustedes comprobarán que da una clara ventaja a las negras. Y todavía más clara es la ventaja después de torre por E3 y si se cambian todas las piezas en esa casilla. Es decir, la variante sería torre por E3, dama por E3, dama por E3, caballo por E3, alfil por F4, clavando el caballo, única defensa, torre C3, y entonces la torre que le queda al negro va a E8, atacando dos veces el caballo y sobre todo, en una fórmula, digamos, de rayos X, apuntando hacia un eventual mate en la casilla E1 en cuanto se mueva el caballo. Es decir, Bakulin vio todo eso y optó por jugar dama E2. Y fíjense qué curioso, ahora sí tenemos un ejemplo claro de por qué no hay que colocar una dama bloqueando un peón adversario. Esta dama sí es una mala bloqueadora y ahora Bronstein lo va a demostrar de una manera magistral. Y además, y esto es importante también resaltarlo, teniendo en cuenta que en esta posición Bronstein podría haber ganado de una manera mucho más prosaica, más sencilla, con la jugada alfil A5, que le daba clara ventaja. Por eso he dicho al principio lo de quijotesco, porque muchas veces a lo largo de su vida Bronstein lo que buscaba en sus partidas era la belleza por encima de todo, incluso valorándola más que la seguridad de ganar una partida. Ahora Bronstein empieza una combinación genial. El primer golpe es alfil D3. Desde luego no hay una forma más contundente para desbloquear al peón y desviar a la dama de ese bloqueo. Lógicamente hay que jugar dama por D3. Pero esto no ha sido más que el principio, porque la clave, la esencia de la combinación viene ahora. Torre G1 jaque, un sacrificio de atracción. El molino de Bronstein va a G1 para atraer al rey a esa casilla, donde va a recibir un tremendo jaque descubierto, E2 jaque descubierto por parte de la dama que está ahora en C5. Hay que taparse de alguna manera del jaque, porque ustedes también podrán comprobar en casa fácilmente que después de rey H1, que sería la alternativa, seguiría dama F2 amenazando mate. Entonces podríamos continuar con dama F5 jaque, seguida de dama por H3, pero al final hay una jugada que es torre G8 que gana la partida fácilmente. Por lo tanto, hay que jugar caballo E3, torre por E3, dama F5 jaque, y ahora, para que la partida sea todavía más bella, este jaque descubierto es particularmente bonito, porque la torre queda clavada y atacada por el peón, pero las negras están dando jaque con su dama en C5. Siguió, lógicamente, rey H1, y ahora ya la puntilla. Dulcinea va a F2, ataca el molino de E1 y también amenaza mate en G2. Tantas amenazas son imparables. Sin duda alguna, el quijotesco David Bronstein estaba especialmente inspirado ese día.